Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Hoy seguimos con el tema de la torre y como siempre te traigo un ejemplo en mi práctica, cómo es que esta manera de pensar usando mi torre de manera eficaz muy temprano en la partida me ha ayudado en mi propia práctica, en mi propia experiencia en torneos. Este ejemplo en particular lo guardo con mucho cariño porque es mi victoria contra un jugador de más alto elo a ritmo clásico. En esta ocasión me enfrentaba al jugador ruso Vladimir Fedoseyev en la Copa del Mundo. En este momento él tenía 2731 de elo y pude vencerlo. Y en gran medida esta victoria tuvo que ver en la manera en que potencié, en que usé mis torres. Bueno, rápidamente le echamos un vistazo a la posición para intentar entenderla un poco. Las negras demoraron un poco la toma en D4. Esta posición viene desde una Caro-Kann. Y ahora las blancas es como están más cómodas. ¿Por qué? Porque es más fácil defender el punto F2 que el punto D4. Si bien las piezas negras en el flanco de dama están bien situadas, presionando hacia el centro, presionando hacia el punto de F2. Más allá de eso, la posición blanca parece muy interesante. Tenemos espacio en el centro, gracias una vez más a nuestro punto de avanzada en E5 y tenemos una gran presión por la columna H. Además, esto pone un poco en dudas el futuro de rey de las negras. ¿Para dónde vas? Enrocarte corto es un suicidio, tengo mis piezas apuntando para allí, tengo la columna H abierta y enrocarse largo también es muy peligroso porque tengo una ruptura en B4. Tus peones en el flanco de dama han avanzado, por tanto, hacen a tu rey más inseguro. Así que probablemente permanecer con el rey en el centro para las negras sería lo mejor. En el centro probablemente esté más seguro que en cualquiera de sus dos flancos. Ahora, ¿qué deberían hacer las blancas acá? Alguien puede pensar, bueno, nos podemos enrocar y ya está para terminar el desarrollo, pero la verdad que enrocarse en este momento sería desaprovechar la brutal presión que está desarrollando nuestra torre por la columna H. Pero ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué plan pueden hacer las blancas para progresar en esta posición? Bueno, de repente se nos ocurre que pudiéramos intentar un B4 en algún momento. ¿Por qué B4? Porque si logramos hacer B4 ganando espacio en el flanco de dama, estaríamos bajo el control de todos los sectores del tablero, en el flanco de rey, en el centro y en el flanco de dama. Además, las mejores piezas de las negras, situadas por lo menos hacia el centro del tablero, tendrían que comenzar a retirarse y entonces nuestra ventaja quedaría establecida más claramente. Ahora, obviamente, ¿cómo hacemos esto? Es una pregunta que viene a nuestra mente. Una idea pudiera ser A3 para B4, pero inmediatamente que nosotros juguemos A3, las negras pueden jugar A4 creando un hueco en B3, creando una debilidad en B3 y dispuestas a tomar al paso apenas su peón se mueva a B4. Por tanto, la jugada B4 quedaría descartada para nosotros. Pero, ¿habría otra idea o otra manera de hacer funcionar esta idea? Bueno, sí la hay y vamos a usar nuestras torres para eso. La primera jugada blanca fue una jugada muy útil. Las blancas jugaron torre H4 y desde esta posición la torre tiene una gran utilidad, mantiene su presión por la columna H, además puede usar casillas como G4 y F4 atacando los peones G7 y F7 si el rey decidiera irse a otro lugar. Pero sobre todo desde H4 nuestra torre va a apoyar la ruptura B4, una gran utilidad que le dan las blancas a la torre por la cuarta fila y además la mantienen en la columna H. Pero ¿cómo podemos encontrar esta jugada? Bueno, pensando de la manera correcta, tú puedes potenciar tus torres justo en el medio juego. No necesitas esperar un final para darle ese uso. Las negras juegan H6, es una jugada útil de todas maneras para ellas. Tarde o temprano deben hacer H6 porque las blancas en algún momento cuando terminen todo su desarrollo podrían estar comiendo en H7 sin ningún riesgo. Bueno, ¿cómo seguimos reforzando la jugada B4? Con nuestra torre en A1, que ahora mismo no se veía cómo podía entrar al juego. Todavía necesitaba muchas jugadas que las blancas terminaran su desarrollo para entrar al juego. Bueno, ahora encuentra en B1 su razón de ser. Desde B1 ella continúa con su amenaza B4. Desde B1 está procurando hacer B4 y apoyando a su propia torre de H4 también con la idea de B4. Vean que las dos últimas jugadas de las blancas ha sido de torre, pero han sido con una idea muy específica. Las blancas le están dando uso a sus torres muy temprano en la partida. Bueno, las negras jugaron torre F8. ¿Okay? De nuevo, el rey negro necesita permanecer en el centro. Enrocarse largo sería muy peligroso por la ruptura B4 ya inmediatamente. Y enrocarse corto lo estás mandando al matadero porque todas mis piezas están apuntando hacia allí. Bueno, ahora B4 no podemos hacerla. Sencillamente porque las negras pueden tomar con jaque
Y luego que movamos el rey, pues las negras usan ese tiempo para desclavarse y terminan ganando un peoncito. Así que es el momento para aplicar la profilaxis. Las blancas sencillamente juegan rey F1, sacan a su rey de la casilla 1, sacan a su rey de jaque, así que su próxima jugada va a ser B4. Bueno, las negras también decidieron potenciar también su torre, darle uso a su torre, ya que la jugada B4 parece inevitable, decidieron jugar F5. Con esa jugada están ganando un poquito de espacio, o sea, están enfrentando el espacio que ganan las blancas en el centro del tablero. Por tanto, las blancas les viene bien también abrir el centro del tablero, porque una vez que abran el centro del tablero ya están listas para jugar B4. Y gracias en gran medida a que las blancas potenciaron sus torres, le dieron una gran utilidad muy temprano en la partida. Las blancas ya jugaron con B4. El negro ahora sencillamente no debe tomar de alfil porque no lo está haciendo con jaque y las blancas cuentan con el tiempo para aprovechar la clavada con A3. El alfil debe retirarse. Cuando el blanco logra hacer B4, las mejores piezas negras van a comenzar a retirarse hacia atrás. El alfil de C5 debe retirarse. Alfil de 6. Las blancas continúan con alfil de 3. Ahora la dama de B6 debe retirarse de su mejor situación, de su mejor casilla, a C7. Y por si fuera poco, con B5 también el caballo de C6 debe retirarse. Las negras, si no querían perder material, debieron llevar su caballo E7, lo cual es sumamente pasivo, obviamente. A caballo E7 probablemente luego de alfil de 4, de todas maneras, la posición blanca es muy buena, está muy cerca de la victoria. Las negras decidieron hacer una jugada más activa como caballo E5, pero luego de alfil de 4, de todas maneras, perdieron material y más adelante perdieron la partida. Una victoria de la cual estoy muy contento, muy agradecido, pero tiene que ver en gran medida en la manera como usé mis torres. Desde el principio, torre H4, torre B1, potenciando B4 y dándole utilidad, dándole algo que hacer, potenciando, dejándola que desarrolle en su máximo potencial, justo saliendo de la apertura. Así debemos usar nuestras torres. Si estamos pendientes de este tipo de ideas, pues probablemente estemos mejor preparados para encontrar jugadas como esta, para usar nuestras torres rápidamente, como esos grandes campeones, esos grandes jugadores usan sus torres, así también tenemos nosotros que procurar hacerlo. Bueno, si te ha gustado el video, dale like y nos vemos seguramente en próximos videos. Chao.